Bueno, estamos listos para el sermón de esta mañana. Vamos a hablar acerca de la aflicción. La aflicción viene, como dice la Escritura, Dios quiere que estemos siempre gozosos, pero luego no hacemos las cosas que Dios quiere, somos desobedientes y queremos seguir recibiendo bendiciones. Lo único que vamos a cosechar es aflicción. La desobediencia trae aflicción. Y hay unos pasajes aquí que nos enseñan cómo evitar la aflicción. Tenemos que ser obedientes, tenemos que continuar en el camino del Señor y al final de cuentas tendremos un camino que no tenga aflicciones, un camino de gozo, de paz, sabiendo que estamos siendo bendecidos por Dios y no que estamos siendo reprendidos por parte de Dios. Primero, como punto uno de todo esto, es la disciplina que nosotros tenemos que llevar. Nosotros decimos que hay que educar a los hijos y hay que tratarlos con disciplina, pero se nos olvida que nosotros mismos tenemos que ser disciplinados. Para poder exigir disciplina, tenemos que ser disciplinados. Muchas veces nuestros hijos se alejan de las cosas de Dios, pero no es por ellos, es porque nunca les enseñamos. Bueno, quiero hacer hincapié entonces que nosotros como papás exigimos y pedimos disciplina, pero nosotros mismos no tenemos disciplina. Y repito, la razón por la cual nuestros hijos se alejan de la iglesia, no quieren tener nada con la iglesia, es porque yo creo que no se les educó como debía de ser y se les permitió no ir, se les permitió tener otras actividades en domingo y entonces ya cuando son grandes les es fácil faltar. Vamos a ver en el libro de Jueces, vamos a ver la historia de Israel cuando comenzaba a ponerse en la tierra, a tomar la tierra que había repartido Josué. Vamos a un pasaje para entender cómo estaba esto. En Jueces 1, en los versículos 27 al 29. Vamos a ver qué es lo que pedía Dios y qué fue lo que hizo el pueblo de Israel. En Jueces 1:27 dice: Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo y en sus aldeas. Y el camino persistía en habitar, el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. La orden de Dios
era que los quitaran, que los arrojaran de la tierra. Pero en lugar de arrojarlos, el pueblo de Israel se quedó con todas estas naciones que vivieran en el territorio de Israel y que quedaran como tributarios. Esto es que iban a tener que pagar impuestos, iban a tener que pagar tributos, pero no los arrojaron. Lo que quería Dios, o lo que había dicho Dios, era que los arrojaran, que los quitaran. Voy adelante ahí mismo en Jueces, en el capítulo 2, y voy al versículo 6. Jueces 2, en el versículo 6. Vamos a ver aquí ya el final de la vida de Josué. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo que había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, quiere decir, aquella generación que estuvo con Josué murió, fue reunida con sus padres, esto quiere decir, murieron. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía, aquí lo aclaro, no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. La pregunta es, el tiempo que había estado Josué, ellos habían sido pues obedientes a Dios, porque Josué, que era el líder, los guiaba a través de la obediencia. Pero pues tuvo que pasar a fuerza que Josué murió y se levantó una generación nueva. Y dice aquí claramente, dice, y se levantó después de ellos, o sea, después de Josué y después de la gente que estuvo en las batallas para tomar la tierra de Canaán, se levantó otra generación que no conocía a Jehová. ¿De quién es la culpa de que una generación no conozca de Dios? La culpa es de esa generación. Tuvieron mucho que hacer, tuvieron grandes batallas, grandes peleas, pero se les olvidó algo importante: la educación de sus hijos en las cosas que eran de Dios. Ya no conocían a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Qué quiere decir? Entraron, tomaron el territorio, se asentó cada una de las tribus en donde les había tocado, donde había dicho Dios que se quedara cada una de las tribus, ahí se quedaron. Pero no les importó. ¿Saben por qué no les importó? Porque cuando nosotros tomamos algo que no nos ha costado trabajo, no le damos la importancia ni el valor suficiente. Ellos simplemente llegaron, tomaron la tierra, pero nunca supieron realmente qué es lo que había hecho Dios para que el pueblo de Israel tomara esos territorios. Por eso dice, ni la obra que él, o sea, Dios, había hecho por Israel. Voy adelante en Jueces 3, aquí mismo, vamos a estar aquí en Jueces 2 y 3. En Jueces 3, en el versículo 1, ahí comenzando, dice,
Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel. ¿Qué les iba a probar? ¿Si sabían pelear? ¿Si eran buenos para la espada? No, los iba a probar para ver qué tan obedientes eran. Entonces dice que dejó Jehová a estas naciones para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. O sea, se les hizo fácil, ya llegamos, tomamos los territorios y ya. Solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte del Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamat, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron, ahí viene la desgracia. El pueblo de Israel tiene una desgracia que se da también en el pueblo de Dios hoy. Es muy fácil, muy simple, muy sencillo. Total, yo me caso con la muchacha que sea, o yo me caso con el muchacho que sea, porque ya se está yendo el tren y me voy a quedar. Pues mejor, ¿qué dice la Escritura con respecto al casamiento de las muchachas? Dice que si el papá la da, el matrimonio hace bien, pero si no la da, el matrimonio hace mejor, porque está evitando a lo mejor un problema mayor después. El problema es en el versículo 6, dice, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Yo nunca he visto en la Escritura cuando hay yugo desigual, nunca lo he visto. Si ustedes lo han visto, por favor háganmelo saber. Creo que solamente Ruth es un ejemplo de que ella era edomita y se acomodó, se hizo el pueblo de Dios. Pero de ahí en fuera no hay una historia que nos cuente que un hombre o una mujer de Israel haya convertido a un hombre o a una mujer de fuera de la nación de Israel y los haya convertido para servir a Dios. Todos terminan diciendo lo que dice el versículo 6, y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Siempre que hay yugo desigual, acaba el muchacho o la muchacha de Israel, del pueblo de Dios, acaba sirviendo a otros dioses. Dice el versículo 7, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Dice que hicieron mal. ¿Qué fue lo que hicieron mal? Hicieron mal en servir a los dioses, a los Baales, en lugar de que ellos convirtieran a las muchachas o a los muchachos de los filisteos. Al contrario, ellos se convertían a sus ídolos. Ahora, nosotros estamos en una lucha constante. Por eso dice la Escritura que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y contra potestades.
Lo que tenemos que hacer es estar orando constante por nuestros hijos. A lo mejor están todavía chicos y decimos todavía faltan años para que piensen en casarse. Pero yo creo que el hecho de que ya estén, el hecho de que estén con nosotros, nuestros hijos, es un punto en el cual debemos de comenzar a orar para ver con quién se van a casar, quiénes van a ser sus cónyuges. Esto que nos enseña el libro de los Jueces es claro para todos nosotros como cristianos. Es muy fácil casarse, es muy fácil tener una novia o un novio que no sea del pueblo de Israel, y al final nos enamoramos y al final nos casamos, entramos a un yugo desigual. Y no nos damos cuenta, repito, no nos damos cuenta que estamos en una lucha. Y la lucha contra carne y sangre no es. Tenemos lucha contra principados y contra potestades, demonios que quieren engañar a nuestros hijos y que nos quieren engañar a nosotros, haciéndonos pensar, haciéndonos creer que total, si se casa después, el muchacho o la muchacha irán a la iglesia. Yo no lo veo en la Escritura. En Jueces 2, regreso a Jueces 2, en el versículo 11, en Jueces 2, en el versículo 11 dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. ¿Por qué lo hicieron? Porque se casaron en yugo desigual. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Ahora, aquí hay algo que tenemos que aprender. Cuando los demonios tienen nombre, son principados y son potestades. Cuando son de la tropa, simplemente se llaman demonios. Pero cuando tienen nombre, cuando la Escritura los llama por nombre, quiere decir que son de alto rango, de autoridad dentro de las huestes satánicas. Dice: y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Son ídolos de mucha autoridad, y allá fueron los hijos de Israel para adorarlos. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. De esto tenemos que entender, yo no sé por qué, si se van a casar, por qué no se busca entre el pueblo de Dios orar y decirle a Dios: Señor, estoy en esta situación, me quiero casar, estoy ya en edad de casarme, y ver qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios manda, porque así nada más no sabemos las verdaderas intenciones de una muchacha o de un muchacho que no son cristianos y posiblemente estén siendo movidos
por Satanás para que nos salgamos del camino. Ahora, dice Colosenses, me voy a Colosenses. Colosenses 3. En Colosenses 3, en el versículo 5, 3, 5, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Esto quiere decir, aquí está poniendo como ejemplo algo que le molesta a Dios, pero cuando nosotros caemos en desobediencia, dice que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hemos dicho y hemos aprendido de varias ocasiones en que el pueblo de Dios entra en yugo desigual. Quiere decir que estamos desobedeciendo a la voz de Dios. Y si nosotros desobedecemos a la voz de Dios, dice, viene castigo sobre los hijos de desobediencia. Viene la ira de Dios. Ahora, el sermón está muy chiquito, el discernimiento está chiquito, muy cortito, pero tenemos que aprenderlo de esta forma. Como punto 1, el problema que viene, el problema que está latente es no enseñar a nuestros hijos el camino de Dios ni las cosas que son de Dios. Es importante para nosotros como papás y es una responsabilidad de la cual daremos cuenta que enseñamos a nuestros hijos. Nos fue indiferente ante Dios, ante nuestros hijos, el yugo desigual. Punto 1 es no enseñar el camino de Dios. Punto número 2, se nos olvida que estamos en una lucha. A ellos se les olvidó que estaban en una lucha y que tenían que haber arrojado a toda esta gente que estaba en medio de ellos, y en lugar de pensar que estábamos en una lucha, al contrario, hicimos un pacto con ellos y les dimos nuestros hijos y nuestras hijas y se volvieron adoradores de ídolos. Como punto 3, se permitió, el pueblo de Israel permitió el yugo desigual. Nosotros como papás pensamos que tal vez nuestros hijos ya están grandes, que ya saben lo que hacen, pero tenemos que ser muy cautelosos con esto y por lo menos decirle a nuestros hijos: esto que estás haciendo o esto que vas a hacer está mal. No podemos permitir el yugo desigual. El yugo desigual nos lleva al punto número 4, que es caer en idolatría. Dice que la ira de Dios viene cuando nosotros andamos en impurezas. Caemos en idolatría y todo por un yugo desigual. Y como punto final, punto número 5, se cosecha aflicción. ¿Qué vamos a hacer? Si ahorita las cosas nos pintan mal, imagínense cómo pintan las cosas si nuestros hijos se casaran en yugo desigual y nuestras hijas las entregáramos a un yugo desigual. Si aún entre cristianos el matrimonio es aflicción de la carne,
yo puedo pensar que el yugo desigual no tan solo es aflicción de la carne, es aflicción del alma y aflicción del espíritu. Hermanos, seamos un poquito más obedientes y veamos lo que le pasó al pueblo de Israel. Que el Señor los bendiga.